Bueno, había quedado planteada la consulta. ¿Cuáles son las recomendaciones que creen que deberíamos tener la sociedad argentina, el gobierno argentino, el Estado en general, respecto a este panorama que viene? ¿Qué deberíamos observar? Sí, bueno, hay varios aspectos. Uno es político, porque en realidad la Argentina, en cierta forma, en alguna parte somos culpables del problema y en otros somos víctimas. O somos perjudicados por esto, ¿no? Nosotros medios nos criticaban, creo que uno de los puntos más débiles que teníamos era la gran emisión de metano, producto de la actividad ganadera. Obviamente no tiene la misma escala que China, que basa su economía en el arroz, y ese es un gran emisor de metano, ¿no? Sí, tiene que haber políticas que desalienten un poco el consumo de combustibles fósiles. Quizás nosotros tenemos recursos hídricos muy importantes que quizás deberíamos potenciarlos más. Y después creo que hay mucho de educación y de concientización. Un ejemplo típico es, una de las cosas que está pasando con la Argentina es que hay una enfermedad que es de características tropicales que hoy las estamos afectando, que nos está afectando, que es el dengue. El dengue. El dengue en realidad lo transmite un mosquito que se llama Aedes aegypti, que si bien la Argentina en este momento está en unas cantidades muy grandes y aún más al sur de la frontera. Antes estaba al norte de la ciudad de Buenos Aires, hoy está bastante más al sur. Está corrida bastante más al sur. Sí. Y si nosotros vemos que la Argentina está concentrado, es decir, el 50% de la población tendrá un radio de 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La mitad de la población de la Argentina está muy concentrada acá, por lo tanto es un problema muy grave. El tema de cómo poder mitigar este hecho. Y bueno, simplemente hay que limpiar mejor los patios, hay que tratar de las piletas tener o con cloro, o tratar no pueden... Hay que limpiar mejor las cosas, y eso no se puede hacer desde el Estado, solo se puede hacer desde la concientización a través de la educación, la ¿no? suma de conductas individuales. Claro. Pablo, vos, la misma pregunta te traslado. ¿Qué crees que la Argentina tendría que observar? La sociedad, el Estado, el gobierno, lo que sea, todos, digamos. Considerando que nosotros no somos uno de los principales emisores, la Fundación Vida Silvestre considera que tenemos que concentrarnos en medidas de adaptación al cambio climático para evitar que... Esto es irreversible, lo que hay que hacer es adaptarse. Ese es el planteo. Más allá de mitigar y evitar las reducciones de emisiones, que es una responsabilidad que fundamentalmente pasa por los países industrializados, nosotros tenemos que adaptarnos para evitar que el cambio climático nos afecte y afecte a nuestras comunidades. Justamente en Copenhague presentamos un trabajo con 16 casos de distintos países en desarrollo de todo el mundo, donde mostramos cómo medidas de manejo de los ambientes naturales, de buen manejo de los ambientes naturales, sirven para adaptarnos al cambio climático, para evitar los impactos sobre las comunidades, y la idea es que los ambientes naturales nos proveen servicios a las comunidades. Si evitamos las presiones que esos ambientes naturales reciben más allá del cambio climático, por ejemplo la degradación causada por las actividades humanas, aumentamos la resiliencia y la capacidad de esos ambientes naturales de aguantar los impactos del cambio climático y la capacidad de seguir proveyendo de esos servicios, muchos de los cuales tienen que ver con la provisión de alimentos, agua o incluso la captura de gases de efecto invernadero, de esos servicios de los cuales se beneficia la comunidad. La última, para los dos nos queda solo un minuto. Rubén, vos mencionabas que los beneficios de las políticas de acuerdo mundial cuando hablabas del agujero de ozono. ¿Sí? Contanos cuál es la experiencia. ¿Por qué no se habla tanto ya del agujero de ozono? Porque efectivamente se está reduciendo. Claro, en realidad cuando se planteó el agujero de ozono fue una cosa muy curiosa. Es decir, se notaba que cada vez un fenómeno meteorológico y químico que se daba en la Antártida cada vez estaba creciendo más. La comunidad científica dijo, bueno, esto está creciendo por unos gases que se están emitiendo. ¿Y quién lo emite? La industria del frío. Y bueno, lo expusieron, dijeron, bueno, hay que reconvertir la industria del frío.
Y esto se logró, hasta el punto que hoy uno cuando compra un aerosol dice que no afecta la capa de ozono, los aire acondicionados, las heladeras, todo se modificó, y hoy por hoy podemos decir que ese problema está solucionado, es decir, volvió a ser natural, ¿no? Porque el agujero siempre existió, lo que pasa es que se había agrandado. Pero circunscripto bien a la península antártica. En algún momento llegó a la zona sur de la Argentina. Entonces, este problema que se planteó a nivel internacional y se resolvió por un acuerdo entre todos los países, ahora es el nuevo desafío. Pero bueno, hay que reconocer que es un problema de una magnitud un poco mayor, porque bueno, en realidad muchos países basan su economía en el petróleo. Ese es un tema. Otros, su alimentación depende, como en el caso de China, ¿no? Gracias por haber aceptado la invitación. Quería haber tenido más tiempo como para ver cuáles eran las perspectivas. Me da la sensación de que en México vamos a estar en la misma discusión, porque precisamente lo que marcaba Rubén respecto de el lobby económico y el poder económico de las industrias o los aparatos productivos que están detrás de esto y el impacto que tienen en la sociedad hace que se resientan. Si en la Argentina, que es una escala menor, costó tanto parar la deforestación, por ejemplo en Salta, y se tardaron tanto tiempo para reglamentar la ley de bosques cuando se sabía que eso tenía un costo, el gobierno se tomó casi un año. Imaginamos que a escala global los problemas deben ser y las presiones deben ser muy superiores. Sin embargo, me parece que precisamente en las conductas individuales y en fomentar conciencia de los ciudadanos respecto de lo que nos enfrentamos, puede ser que alguna vez obtengamos o logremos crear las condiciones para que haya respuestas a nivel político, porque son necesarias. Gracias por haber aceptado la invitación. En el próximo bloque estará con nosotros Nadia, la pronosticadora oficial, que nos va a decir cómo viene el clima político en esta semana del año. Una vez más.